El filósofo suizo Jean-Jacques Rousseau decía hace ya un par de siglos que solo somos curiosos en proporción con nuestra cultura. Bienvenidos al Bastidor. Las raíces de la música latinoamericana están más vivas que nunca y una buena muestra de ello es el encuentro Danza América. Este verano dejaron la vara alta con un espectáculo de gran nivel que se presentó en la Plaza 21 de Mayo. Como todo iquiqueño, yo veía Danza América hace años, pasaba por la Plaza Prat, pero ahora me tocó estar dentro. Es distinto. La organización son meses, meses y meses. Meses, meses y meses trabajando por amor al arte. Los integrantes del conjunto Esmeralda, amantes de la danza y del folclore, cumplieron 13 años en esta labor de difusión y de puesta en valor de las raíces folclóricas de América Latina. Yo pienso que este año ha sido como la cúlmine de todos los años anteriores. Hemos tenido este gran escenario que ustedes ven como nunca lo habíamos tenido y bueno, los grupos que vinieron también son todos de alta categoría. Un pasacalles que invita al público a la fiesta permite dimensionar la altura que ha alcanzado este encuentro. Grupos de Brasil, Honduras y Ecuador, por mencionar algunos, llegaron hasta Cabancha para darle el puntapié inicial al evento. Los grupos que vinieron también son todos de alta categoría, todos de primer nivel, el Ballet Folclórico de Bolivia, el Ballet Nacional de Bolivia, Argentina, el Ballet Nacional también de Argentina y Honduras, ¿para qué decir? Pues también ellos trabajan solamente a nivel de gobierno. Nuestro país tiene influencia de todas las regiones, es por ello que somos pluriculturales, multiétnicos. En la primera canción, que es un mosaico en el cual interpretamos una pieza musical costumbrista, menciona todas las etnias de Honduras. Los grupos folclóricos más importantes de cada país se reúnen en nuestra ciudad para dar vida al Danza América, un verdadero clásico del verano. La organización realmente es muy buena, es espectacular para este tipo de eventos. La vez anterior que estuve hubieron un poco menos de países, esta vez hay más países invitados y realmente es muy buena porque nos ayuda a compartir la cultura de diversos países. Sorteando toda clase de dificultades, los grupos invitados acuden a la cita convencidos de que cualquier sacrificio vale la pena. Honduras llegó ayer a las 2 de la mañana mientras nosotros estábamos en el albergue. Como te digo, al principio partí diciéndote de problemas de logística, de los vuelos. Ellos se quedaron parados en Santiago. Finalmente lograron comprar pasajes, sobre todo problemas porque ellos traen menores de edad, pequeños bailarines. Pero como te digo, 2 de la mañana, 2 y media, en el albergue, juntamos a toda la gente, aplaudimos cuando entraron y los recibimos con un abrazo fraterno. Como era el primer viaje y era muy largo,
el gobierno no ha hecho presupuesto todavía de la República. Nuestro presidente, viendo la importancia del evento, de la relación ahora que tiene, la relación comercial, política, cultural que tiene con Chile, pues contentísimo de mandarlo y pues dijo aquí, aunque yo tenga que poner de mi bolsa, los mando a Chile. Otros grupos, tan entusiastas y sacrificados como los hondureños, no escatimaron esfuerzos superando la puna y la distancia. Desde Buenos Aires a Iquique, 48 horas en bus. La verdad que uno llega muy cansado, es un viaje ajetreado, largo, con propósito de la naturaleza, por el apunarnos cruzando en Jujuy y 48 horas de viaje en micro y bueno, uno lo hace, es el arte, uno lo quiere, uno lo ama, el arte. Cuesta mucho contactarse con los grupos, problemas técnicos que van surgiendo en el camino, los buses se atrasan, pero finalmente ya cuando todos llegan, hacemos la fiesta latinoamericana. Estamos en el albergue, en el colegio, el Liceo de Hombres, donde dormimos todas las noches, donde compartimos, jugamos a la pelota, un montón de cosas. Compartimos música porque después del festival se canta y se intercambian las culturas, los bailes. De hecho va a haber un taller donde nos enseñamos diferentes danzas típicas de cada uno, así que la verdad es que es realmente enriquecedora. Uno se va muy lleno de humanamente y artísticamente de otras culturas, así que muy buena la experiencia. Este año los representantes de Argentina, Ecuador, Bolivia, Brasil, Perú y Honduras disfrutaron de la estadía en la ciudad y agradecieron la invitación a participar de la iniciativa. Estoy maravillada, me encanta el lugar, es otro mundo para nosotros, es muy diferente a lo que nosotros tenemos en Honduras, igual muy bello y muy emocionada de estar aquí, muy contenta, ver la calidad de personas que son ustedes, los chilenos, y compartir con ustedes es maravilloso. Hoy con el público, con el calor del público, con el calor de su gente, con esa vibra que nos transmitieron, nos quitaron todo. Nosotros, si nos vamos tristes más bien porque nos vamos. Y nos vamos muy contentos porque la gente de Iquique es fenomenal. Gracias a la gente de Santiago también que nos dio la mano en esas 17 horas de faena que estuvimos en el aeropuerto, pero muchísimas gracias, valió la pena llegar hasta aquí. Una gran evolución que viste, sobre todo la integración de más países. Veo que ahora está Brasil, veo que está Honduras, cosa que la vez pasada que estuve aquí no estuvo, entonces creo que se va generando poco a poco un proceso de trabajo, un proceso de crecimiento, digamos así, de la organización y todo, ¿no? Y felicitando de parte que es una muy buena organización. A pesar del estrés que significó la realización del evento, la organización se manifestó feliz con su resultado y desde ya anunció la preparación de una nueva versión del Danzamérica. Desde ya, yo ya tengo grupos seleccionados ya para el próximo, porque hay tantos buenos grupos que quieren venir que uno ya va dejando el mejor en vías de selección. Así es que la verdad es que uno no para durante todo el año trabajando. El evento aquí, si bien es conocido a nivel latinoamericano por los grupos que ya han participado, ellos van con el cuento de decirle a los otros países, ¿sabes qué? En Chile, en Iquique se está haciendo un evento latinoamericano. Y la verdad que ahora me siento orgullosa, veo esto y después me olvido de todo el sacrificio, de las noches sin dormir, de dejar de lado a veces la familia, pero viendo esto ya me siento orgullosa y me siento cumplida. Misión cumplida, pueden decir los organizadores de este evento que año tras año demuestra que en nuestra ciudad se pueden hacer grandes producciones cuando hay voluntad y vocación por la cultura.